Nunca pensé que una morgue pudiera ser tan viva. No, no es que los cadáveres se levantaran de sus mesas, ni que los pasillos se inundaran de sombras con vida propia. Es mucho peor que eso. Mucho más sutil. El horror nunca tiene la forma que esperamos. El terror no es lo que creemos conocer, sino lo que acecha en lo más profundo de nuestra mente. Suscríbete ahora mismo para que no te pierdas ninguno de los videos de terror que ya tenemos preparados todos los días. Comencemos. Mi nombre es Víctor, y trabajo como técnico forense en la morgue del Hospital Central. Esta noche era como cualquier otra, o eso pensaba yo. Son las 11:47 de la noche, y ya todo está en silencio. La morgue nunca tiene visitantes a esta hora. Las luces frías y fluorescentes iluminan el pasillo, creando una atmósfera gris, casi antinatural. Estoy revisando los archivos, como siempre, revisando los informes de autopsias previas, cuando una llamada interrumpe mi concentración. Víctor, ¿puedes revisar el cuerpo en la mesa 5? Necesito que hagas un informe de última hora, me dice la voz de la supervisora, Liliana, por teléfono. Curioso, ya que no esperábamos ningún nuevo ingreso a esta hora, me dirijo al área de autopsias. En el camino, un escalofrío recorre mi espalda. Hay algo extraño en el aire. Algo que no puedo identificar. La mesa 5 está vacía. La hoja de registro de pacientes está allí, como siempre, pero el cadáver no está. Confuso, reviso los documentos una y otra vez, pero el cuerpo no aparece por ningún lado. Es solo una ilusión, me digo, una broma de mi mente cansada. Pero entonces, escucho un sonido. Algo sutil, casi imperceptible, pero ahí está, el crujido de una silla moviéndose. Giro sobre mis talones, y ahí, frente a mí, está el cuerpo. No está sobre la mesa, sino en el suelo. Estirado, como si alguien lo hubiera dejado caer sin cuidado. No me sorprendió tanto que el cadáver de un hombre estuviera allí, sino la expresión en su rostro. Algo en sus ojos me hizo detenerme. No podía ser. Avanzo lentamente hacia él, mis manos sudando y mi corazón golpeando contra mi pecho. Al acercarme, los ojos del cadáver parecen mirarme, observándome. En este momento, sé que algo no está bien. Algo está terriblemente mal. El ambiente parece oprimir el aire a mi alrededor, y el suelo cruje bajo mis pies como si estuviera vivo. Esto no tiene sentido, susurro, casi para mí mismo, mientras trato de comprender qué está sucediendo. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué no me había dado cuenta antes de que el cuerpo estaba en el suelo? Me agacho, intentando ver mejor, y es entonces cuando noto algo aún más perturbador. La piel del cadáver está agrietada, como si alguien hubiera intentado arrancarle los músculos desde el interior. Pero lo más horrendo es lo que veo a continuación. En su cuello, justo debajo de la mandíbula, hay marcas profundas. Huesos rotos, carne desgarrada. Y lo peor de todo, una serie de líneas que forman palabras. La piel, retorcida y marcada, parece haber sido escrita con algo afilado. Me acerco lo suficiente como para leer lo que está escrito: estás atrapado con nosotros. Un sudor frío recorre mi frente. Este no es un simple caso de cadáver abandonado. El cuerpo parece advertirme de algo. Pero, ¿de qué? Escuché ruidos en la morgue. Algo se movía en la oscuridad, algo ajeno a todo lo que conocía de este lugar. Mi mente trataba de encontrar una lógica, una razón, una explicación científica. Pero no había ninguna. Y cuanto más lo pensaba, más aterrador se volvía. Y entonces, la puerta de la morgue se cierra de golpe. El aire se vuelve más pesado, más denso. Mis pasos resonaban en el pasillo, ahora de manera desesperada, mientras la sensación de estar siendo observado crecía con cada segundo. Me di la vuelta, pero no estaba solo. Había algo en las sombras. Algo que no era humano. Algo que no podía ser explicado, pero que sentía, de manera visceral, que estaba observándome. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz quebrándose en el vacío de la morgue. Nadie respondió, pero no lo necesitaba. El silencio fue más inquietante que cualquier respuesta.
De repente, sentí el frío, un frío que helaba hasta los huesos. Y vi el reflejo en una ventana empañada. Mi rostro. Pero no era el mío. Había algo más. Algo en mis ojos. Un par de ojos vacíos, oscuros, sin vida. Mi mente estalló en caos. Lo que veía no tenía sentido, pero lo sentía tan real como el aire que respiraba. Di un paso hacia atrás, mi mente comenzando a fragmentarse mientras las sombras parecían cobrar forma. Algo se acercaba. Un susurro, casi imperceptible, roza mi oído: nos veremos pronto. La puerta se abre nuevamente, pero ya no estoy solo. Todo el hospital parece haber quedado atrás. Esta noche, no hay regreso. Nunca imaginé que el trabajo en una morgue podría volverse algo más que un constante recordatorio de la fragilidad humana. Las horas se arrastran lentamente cuando uno se acostumbra al frío constante, al olor que se te mete en las fosas nasales y se queda, a la quietud inquietante de cada cuerpo que descansa en una bandeja metálica. Nadie me advirtió sobre lo que ocurriría aquella noche, pero entonces, ¿quién podría? Nadie te prepara para lo que se esconde en la penumbra, lo que se mueve cuando el silencio es tan denso que parece tener vida propia. Era la segunda vez que me quedaba de turno en la morgue esa semana. Mi compañero, el doctor Serrano, me había dejado a cargo, como si fuese lo más natural del mundo. Solo asegúrate de cerrar las puertas antes de que se ponga feo, me había dicho con su tono relajado, como si estuviese acostumbrado a ver cosas que no se deberían ver. Pero, a diferencia de él, no podía sacudirme esa sensación de incomodidad. Tal vez era la hora, las 3 de la mañana, o el hecho de que la morgue estaba casi vacía de gente, lo que hacía que todo pareciera más sombrío, más inquietante. La luz fluorescente parpadeaba por encima de mi cabeza, creando sombras que se estiraban y encogían en las paredes blancas, como si las mismas paredes quisieran esconderse de algo. De vez en cuando, me detenía a mirar la pantalla del monitor, monitoreando las cámaras de seguridad. Era una rutina absurda, pero necesario, especialmente con los casos de accidentes recientes que se habían dado en la ciudad. Por alguna razón, la cantidad de muertos había aumentado últimamente, y cada vez que veía a esos cuerpos fríos y sin vida, algo dentro de mí comenzaba a sentirse más distante de la realidad. Era tarde, y todo parecía en calma, pero ese fue el momento en que comenzó. Un susurro. Apenas audible, pero suficiente para que mis oídos se alertaran. No pude ubicar su origen. Pensé que quizá estaba soñando, o que mi mente simplemente estaba jugando conmigo, pero el susurro continuó. Lo único que me rodeaba eran las bandejas frías de acero, los cadáveres que dormían allí, esperando que alguien viniera a reclamar sus restos, y el sonido sordo de mi respiración. Pero el susurro persistió. Dejé el monitor y caminé lentamente hacia la zona donde los cuerpos estaban almacenados, una fila interminable de cadáveres cubiertos con sábanas blancas. Mis pasos resonaban en el pasillo vacío, y fue entonces cuando sentí una presión en el aire, como si algo estuviese observándome. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, y no pude evitar apretar el agarre de la linterna en mi mano. El susurro se intensificó, como si me hablara directamente, pero sus palabras eran incoherentes. Al principio pensé que era el sonido de la ventilación, pero algo en mi interior me decía que no era eso. Me acerqué a la primera bandeja en la fila. La etiqueta en el cadáver decía Jane Doe. No era raro encontrar cuerpos no identificados, pero algo en su rostro me hizo detenerme. Los ojos de la mujer estaban entreabiertos, como si aún pudieran ver, aunque su cuerpo estuviese rígido e inmóvil. «Esto no está bien», murmuré, retrocediendo un paso, pero al hacerlo, sentí el aire volverse más denso. Las luces titilaron de nuevo, esta vez más fuerte, y una presión insoportable comenzó a apoderarse de mi pecho. De repente, algo frío rozó mi cuello, como un susurro helado que parecía provenir de la oscuridad. No pude gritar. No podía moverme. Me quedé allí, en el centro de la morgue, mirando fijamente a la mujer en la bandeja, cuyo rostro ahora parecía más distorsionado. Había algo detrás de ella, algo que se movía. La sombra emergió de entre las sombras, algo que no pertenecía a este mundo,
pero al mismo tiempo, estaba allí, justo frente a mí. Unos dedos pálidos y alargados se deslizaban por el borde de la bandeja, buscando algo, no sé qué. Podía sentirlo, ese roce, esa presencia que me observaba. De alguna manera, su aliento me helaba la piel, y su frío era, más allá de lo natural. ¿Quién está ahí?, susurré, intentando mantener la calma, aunque mi voz temblaba. No hubo respuesta, pero la sombra avanzó más cerca. Y en ese instante, una risa débil, lejana, comenzó a llenar la habitación. Se elevó, resonando a través de las paredes, mientras mis ojos no podían dejar de mirar esa figura etérea que parecía estar más cerca de mí con cada segundo que pasaba. Todo a mi alrededor comenzó a distorsionarse, como si la realidad misma estuviera desmoronándose. Mi mente luchaba por entender lo que estaba sucediendo, pero mis sentidos eran incapaces de seguir el ritmo de lo que mi cuerpo estaba sintiendo. El miedo, el terror, la ansiedad. De repente, un fuerte estruendo me hizo saltar. La puerta de la morgue se cerró con un golpe seco, y en la oscuridad, solo pude escuchar mi respiración acelerada y los susurros en el aire, cada vez más cercanos. No sabía que la oscuridad podía ser tan densa. Esta noche, en la morgue, parecía que la penumbra me abrazaba con un peso insoportable. Era como si la sombra se hubiera formado a partir de los mismos muertos que yacían en las mesas de autopsias. Pero lo más inquietante de todo es que, por primera vez, empecé a creer que no estaba solo. He trabajado en la morgue durante años, desde que era un joven lleno de ambiciones, dispuesto a estudiar cada cadáver, cada cicatriz, cada historia sellada en el rostro de aquellos que ya no respiraban. Pero nunca había experimentado algo así. No había sido tan tarde, ni tan silenciosa la noche, y no había tenido nunca la sensación de ser observado. Las luces parpadeaban como si intentaran, inútilmente, mantener a raya la negrura, pero no lograban mucho. No, en esta noche el mal se colaba por cada rincón. Nadie me lo dijo nunca, pero los murmullos que llegaban hasta mi despacho hablaban de los rumores sobre la ubicación de esta morgue. Decían que, mucho antes de que se levantara este edificio, en el mismo lugar existía un cementerio. Un cementerio antiguo, con tumbas enterradas tan profundas que sus secretos podrían seguir respirando, si alguien se atrevía a desenterrarlos. Esta morgue fue construida sin tener en cuenta aquellos viejos rumores. Un día, simplemente, decidieron erigirla en medio del cementerio, sobre los cuerpos de aquellos olvidados. Nadie se preocupó en investigar. Nadie pensó que sería relevante. Nadie imaginó que las viejas almas de la tierra pudieran regresar. Ahora, después de tanto tiempo, tal vez, todo eso que ignoramos está cobrando su precio. Me encontré solo en la sala de autopsias, mientras la madrugada se apoderaba del edificio. El reloj en la pared marcaba las 3:27 de la mañana, pero no me preocupaba. Ya estaba acostumbrado a las largas horas, al olor a formol que impregnaba el aire y al silencio que era tan espeso que uno podía escuchar sus propios pensamientos. Pero esa noche era diferente. Un golpe sordo resonó desde el pasillo. Me erguí, desconcertado. Mis pasos resonaron en el suelo de mármol mientras me acercaba lentamente a la puerta. El pasillo, tan conocido y a menudo tan vacío, ahora se sentía ajeno, como si algo lo hubiese invadido. Una figura se deslizaba en la penumbra al final del corredor, tan etérea que pensé que podría ser mi imaginación jugando conmigo. Pero cuando la figura dio un paso hacia mí, mis manos sudaron, mis uñas crujieron sobre la puerta de metal. Vi el contorno de lo que parecía ser una silueta humana, aunque mucho más alta de lo normal. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblando, sin poder ocultar el miedo. No hubo respuesta. La figura se quedó inmóvil, mirándome fijamente. Podía sentir su mirada pesar sobre mí, como una presión invisible que me empujaba contra la pared. Y entonces, como si no fuera suficiente, una risa rasposa y gutural, como el sonido de una garganta que nunca había sido usada, emergió desde lo más profundo de la figura. No pude moverme, ni gritar. Estaba paralizado, atrapado en esa risueña neblina que parecía envolverme. Y luego, un estremecedor crujido. No venía del pasillo.
Venía de la mesa de autopsias. Grité, pero mi voz se ahogó en el aire. Corrí hacia la sala. Al llegar, vi que uno de los cadáveres, el más reciente, había levantado su brazo. La piel, pálida y moribunda, se estiraba sobre los huesos con una elasticidad espantosa. Los ojos del muerto, vacíos y ciegos, comenzaron a moverse, mirando en todas direcciones como si intentaran percatarse de algo. Miré hacia el resto de las mesas. Uno por uno, los cuerpos comenzaron a moverse. No podía creer lo que veía. Los muertos se alzaban, despacio, con un retorcerse de carne y huesos que era más espantoso que cualquier cosa que jamás haya visto en mi vida. Sus dedos se extendieron hacia mí, arrastrándose por el mármol, buscando algo que no entendía. Un grito se me escapó, pero estaba tan helado por el miedo que apenas podía emitir sonido. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, hasta que caí al suelo. Un frío helado invadió la sala, y una fuerza invisible empujó las puertas hacia adentro, cerrándolas con un golpe ensordecedor. Los cadáveres avanzaban hacia mí con una lentitud insoportable. Cada uno de ellos con los ojos en blanco, vacíos como un abismo sin fin, pero con una intención clara: yo era su objetivo. Me arrastré por el suelo, mi respiración agitada, mis manos temblando incontrolablemente. Busqué desesperadamente una salida, pero las puertas estaban selladas. Nadie vendría a salvarme. Yo estaba atrapado, rodeado por los muertos que ahora parecían cobrar vida, levantándose por el simple hecho de estar sobre una tierra que no era suya. Uno de ellos llegó a mi lado. Sentí su aliento helado en mi rostro, el olor a descomposición en cada respiración que tomaba. Quise gritar, pero el sonido se quedó atascado en mi garganta. Su rostro estaba deformado, como si su piel fuera una máscara rota, y su boca se abrió lentamente, como si estuviera a punto de susurrarme algo. Y entonces, lo susurró: no debiste haber desenterrado lo que ya estaba enterrado. El pánico me invadió como un torrente. No sabía si hablaba de la morgue, de los cuerpos que allí descansaban, o de algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando este momento durante siglos. La figura se alejó, y el resto de los muertos, a su vez, comenzaron a rodearme, avanzando como una marea inexorable. La oscuridad se cerraba sobre mí, y en ese momento, me di cuenta de algo mucho peor: las puertas ya no estaban selladas. No era una cuestión de si los muertos vendrían por mí, sino de cuándo. La morgue, la tierra bajo mis pies, todo estaba conectado. Y los muertos habían despertado. Pero aún había algo que no entendía. Algo que estaba más allá de mi comprensión. La morgue siempre fue un lugar que parecía despojarse de su humanidad a medida que las horas se deslizaban hacia la madrugada. El aire denso, impregnado de un frío insostenible, hacía que incluso los huesos se quejaran. Nadie estaba allí por gusto, pero esa noche fue distinta. No fue solo el aislamiento, ni las sombras arrastrándose por las paredes de cemento, ni siquiera el pesado murmullo de las luces fluorescentes titilando sobre mi cabeza. Fue algo más profundo. Algo que se sentía antes de que mis ojos lo vieran. La noche había comenzado de manera común, como cualquier otra, con el olor a desinfectante y el sonido suave del frío metálico de los cuerpos siendo apilados en las cámaras de conservación. Yo había estado trabajando en la morgue de la ciudad durante 5 años, y nunca había experimentado un descenso tan lento y placentero hacia la locura como esa noche. Cuando vi por primera vez los cadáveres de los niños, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Ellos no estaban allí para ser identificados. No eran víctimas de accidentes, ni de actos criminales, ni siquiera pacientes de alguna enfermedad rara. Eran víctimas del olvido. Esos pequeños seres habían sido abandonados por aquellos que debían cuidarlos, y en su lugar, solo quedaba el vacío del olvido. Pensé que mis ojos me engañaban cuando vi que algo se movía entre las camillas. Al principio, era tan solo una sombra, una figura borrosa que desaparecía cuando intentaba fijarme. Pero luego, cuando todo estuvo en silencio, cuando la morgue respiró en la quietud de la noche, pude escuchar un murmullo. No era el viento ni la vibración de las máquinas. Era un sonido suave, como risas ahogadas, mezcladas con algo más siniestro. Me acerqué,
casi sin darme cuenta. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué no huía como cualquier persona sensata lo hubiera hecho? Mi respiración se aceleró y mis pies no parecían responder a mi mente. El aire se volvía cada vez más denso, y a medida que avanzaba, el sonido aumentaba. Un niño, o más bien, un cadáver que había sido vestido con ropas de hospital demasiado grandes, estaba de pie sobre una camilla, un pie balanceándose como si flotara sobre el metal. La imagen era tan irreal que mi primer impulso fue pensar que había algo mal en mi cabeza. Los otros cuerpos estaban igualmente distorsionados en sus posiciones, como si tuvieran vida propia, pero no era la vida que uno espera ver en niños. Era una distorsión macabra. En cada uno de ellos, el toque de la muerte había borrado las huellas de su humanidad. Pero aún así, allí estaban, jugando, en algún sentido aterrador, entre sí. El más pequeño, una niña de no más de 4 años, me miró con unos ojos grandes y vacíos. Unos ojos que no pertenecían a este mundo. Su rostro, tan pálido como el mármol, se estiró en una sonrisa imposible, y sus dedos se cerraron en torno a un gancho oxidado que ella sostenía con fuerza. ¿Por qué un gancho? No era un juguete. No era algo que una niña pudiera poseer. El gancho tenía sangre, pero la niña no parecía notarlo. Su risa resonó en mis oídos como un eco lejano, y algo dentro de mí, algo profundo y oculto, sintió una presión creciente, como si el aire fuera denso y mi respiración fuera un sonido ajeno a mi cuerpo. De alguna manera, logré dar un paso atrás, pero el sonido de los pasos de los niños, las risas, la forma en que su pequeño gancho tocaba el suelo de manera rítmica, me dejó paralizado. La niña se levantó, y entonces vi algo que no debería haber visto. Una de las otras camillas se movió, y de ella emergió una figura, completamente distinta a las otras. No era un niño. Era algo mucho más grande, más oscuro, con una forma humana, pero la piel arrugada como una sombra viva que se arrastraba por el suelo. «Ven a jugar con nosotros», susurró la figura con una voz que no era humana. Era un susurro que heló mi alma, una invitación. Y no pude resistirme. Nunca había sido consciente de cuán profunda era la oscuridad en la morgue hasta esa noche. Las luces fluorescentes, que normalmente parpadeaban con un zumbido casi imperceptible, eran ahora mi única compañía, y aún así se sentían tan distantes. Me llamo Eric, trabajo en la morgue de la ciudad desde hace casi 3 años, un lugar que, si bien está lleno de muerte, de alguna manera me resultaba tranquilo. Es una rutina, los cuerpos llegan, los documentos se firman, los procesos se realizan. Todo en silencio, sin importar las vidas que dejaron atrás. Pero esa noche fue diferente, y por mucho que quiera olvidarla, es imposible. La recuerdo con claridad. La noche comenzó como cualquier otra. Llegué al trabajo después de una jornada agotadora, pensando solo en terminar mis turnos y volver a mi hogar. El aire frío de la morgue me recibió con su hedor metálico, el olor característico de la carne muerta, que aunque desagradable, ya no me molestaba. Los pasillos eran fríos y vacíos, y la única luz provenía de los tubos fluorescentes sobre mí. No era un lugar acogedor, ni lo pretendía. En mi mente, siempre había sido un lugar impersonal, como un tránsito entre la vida y lo que sigue después. Aquel día había llegado un cuerpo nuevo, una joven mujer que había sido víctima de un ataque brutal, según el informe que acompañaba su cadáver. Fue una de esas muertes que te dejan sin palabras. Su cuerpo había sido encontrado en un callejón oscuro, cubierto de cicatrices, moretones y una herida profunda en el abdomen, como si alguien hubiera querido arrancarle algo de su interior. Esa noche, como siempre, mi única tarea era preparar los cuerpos para su autopsia. Mientras tomaba el cadáver de la mujer y lo depositaba sobre la mesa de acero fría, algo me llamó la atención. Era su rostro, o más bien la expresión que tenía, serena, casi apacible, como si en el momento de su muerte hubiera encontrado algo de paz. Un contraste extraño con la brutalidad que se mostraba en el resto de su cuerpo. Comencé con el proceso, siguiendo los pasos que me enseñaron en la academia, pero no pude evitar sentir una presión extraña, como si alguien estuviera observando desde algún rincón oscuro de la sala. Miré alrededor,
pero solo había sombras. De repente, algo hizo que me detuviera. Un ruido, leve, casi inaudible, proveniente de la mesa de autopsias. Era como el sonido de una uña raspando ligeramente el acero. Me tensé y miré a la joven muerta. No podía ser. Estaba tan segura de que su cuerpo no había mostrado ningún signo de vida cuando la dejé allí. Sin embargo, esa sensación extraña persistía. Decidí ignorarlo al principio. Quizá era el cansancio, el estrés acumulado de un día largo. Pero el sonido volvió, esta vez más fuerte, seguido de un movimiento imperceptible, una mano de la mujer que, por un segundo, pareció moverse ligeramente hacia un costado. Como si quisiera escapar. El miedo se apoderó de mí. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y una parte de mí se dijo que no podía ser posible. Los cadáveres no se mueven. Eso era lo que había aprendido en mis años de trabajo, la muerte es definitiva, irreversible. No hay regreso. Pero esa sensación, esa vibra en el aire, me decía que algo más estaba ocurriendo. Comencé a darme cuenta de que el aire en la habitación se volvía más denso, más pesado, como si el espacio mismo estuviera vivo. Y entonces, sucedió lo impensable. Un ruido sordo, el de algo arrastrándose, llenó la sala. Era el sonido de algo pesado moviéndose lentamente por la mesa. No me atreví a mirar de inmediato. En lugar de eso, traté de respirar profundamente, de mantener la calma, pero las palmas de mis manos estaban sudorosas y mi cuerpo temblaba. Finalmente, me forcé a mirar. Lo que vi me heló la sangre. La mujer había levantado la cabeza. No de manera normal, no con un suave movimiento. No, su cuello se doblaba de forma antinatural, un giro de 180 grados, como si su cuerpo hubiera olvidado las leyes de la naturaleza. Y ahí, en la oscuridad de esa morgue fría, sus ojos me miraron. Vacíos, sin vida, pero con algo que no pertenecía a los ojos de un cadáver. Un brillo extraño, malévolo, como si su alma estuviera atrapada, buscando venganza. Mi mente trató de racionalizarlo. Estaba soñando, mi cerebro estaba cansado, me decía una y otra vez. Pero el terror se apoderó de mí de tal manera que no pude moverme. No pude hacer nada más que observar. En ese momento, la mujer dejó de moverse. Todo quedó en silencio, pero esa calma era aún más aterradora. El aire seguía denso, pesado, cargado con una tensión palpable. En el centro de la sala, noté algo nuevo, una sombra oscura que parecía moverse lentamente, como si se deslizara por el suelo. Mi mirada se centró en ella, y en el borde de la mesa, pude ver lo que parecía un gancho. Un gancho largo, oxidado, cubierto de sangre seca, que estaba ahora levantándose, flotando a través del aire hacia la mujer. Algo dentro de mí gritó, algo en mi ser me ordenaba correr, huir de allí, pero mis piernas se negaron a moverse. Observé cómo el gancho se acercaba lentamente a la mujer muerta, y al instante, su mano se levantó, como si lo estuviera tomando, aferrándose a él con fuerza. Fue entonces cuando todo cambió. Con un sonido horrible, la mujer se levantó por completo, sentándose en la mesa. El gancho comenzó a girar en el aire, y su cuerpo parecía moverse con una agilidad que no era propia de alguien que estaba muerto. Su rostro ya no mostraba la paz que había visto antes, ahora, la expresión era una mueca de furia, de agonía acumulada durante todo el tiempo que había estado enterrada en la oscuridad. Su voz, rasposa y quebrada, emergió con un susurro lento, como si cada palabra estuviera llena de dolor y desesperación. ¿Por qué me lo hiciste?, dijo, la voz era como un eco de sufrimiento. En ese momento, todo encajó. La joven no era una víctima cualquiera. Su muerte había sido causada por alguien que aún estaba en el hospital, alguien cercano, alguien que había estado en mi entorno todo este tiempo. La mujer, ahora completamente erguida, comenzó a avanzar hacia mí con una lentitud insoportable, pero su rostro estaba lleno de odio. Con cada paso que daba, sentía como el aire se volvía más denso, más pesado. Y lo entendí. Esa no era solo una muerte común. Esa mujer había sido víctima de alguien, y ahora estaba buscando al culpable. Yo era ese culpable.
La morgue de la ciudad nunca fue un lugar que me causara miedo. Durante años trabajé allí como asistente, me acostumbré al olor a formol, a la fría luz fluorescente que nunca parpadeaba y al eco sordo de las puertas de acero al cerrarse. Pero aquella noche, esa noche fue diferente. Recuerdo haber llegado tarde, como siempre. Aún me quedaba una hora para cubrir el turno del técnico forense, y la sala de autopsias no estaba particularmente ocupada. La oscuridad era densa, como si el propio edificio estuviera asfixiando al mundo exterior. En ese momento, una sensación extraña me recorrió la espina dorsal. Un instinto irracional me susurró que algo no estaba bien. La puerta se cerró con un estruendo detrás de mí, y el eco resonó en los pasillos vacíos. Caminé hacia el vestíbulo, donde las cámaras de vigilancia se movían como ojos mecánicos, observándome. Lo había hecho miles de veces antes, pero esa noche cada ruido, cada sombra parecía más siniestra. Tomé mi chaqueta gris, la ajusté sobre mis hombros y entré a la sala de autopsias, donde los cuerpos estaban dispuestos en las mesas metálicas. Sin embargo, algo me detuvo antes de llegar. Un sonido bajo, casi imperceptible, venía de una de las neveras. Un murmullo que no pertenecía a un ser humano, ni a un cuerpo en descomposición. Al principio pensé que era el refrigerador emitiendo algún tipo de vibración o una corriente de aire. Pero el sonido se repitió, esta vez más claro. No era un susurro, era como si alguien estuviera hablando. Sus palabras eran incomprensibles, distorsionadas, y al escucharlas, sentí una presión en el pecho, como si la misma atmósfera se volviera más densa. Me acerqué al refrigerador, el pulso acelerado. La puerta metálica estaba entreabierta. No recuerdo si me armé de valor o si simplemente fui empujado por una fuerza externa, pero abrí la puerta con un chirrido metálico que retumbó por todo el pasillo. El aire frío me golpeó la cara, y dentro, sobre el carrito de metal, había algo que no esperaba ver. El cuerpo era humano, pero estaba distorsionado. Sus ojos, abiertos de par en par, parecían mirarme, aunque no estaba seguro de si estaban realmente ahí. La piel, pálida y sin vida, mostraba signos de haber estado en proceso de descomposición, pero eso no era lo peor. Lo peor era la forma en que su boca estaba torcida, como si un ser invisible hubiera forzado sus labios a una sonrisa grotesca. Y su cuello, había algo extraño en la forma en que estaba dispuesto. Como si estuviera roto, pero al mismo tiempo, vivo. Apreté los dientes y aparté la mirada, el corazón golpeando con fuerza. Pero antes de cerrar la puerta, una ráfaga de aire helado salió del refrigerador, como si hubiera sido liberado de una prisión. De repente, la luz de la sala parpadeó. La pantalla de la cámara de seguridad se llenó de estática y las sombras parecían moverse por sí solas. Mis piernas no respondían. Miré al cuerpo nuevamente, y aunque juraría que había cerrado los ojos, esta vez sentí que algo me observaba. Unos ojos vacíos, pero llenos de ira. En ese momento, el teléfono en mi bolsillo vibró con insistencia, cortando la tensión en el aire. Al principio, pensé que era una llamada normal, quizás de algún compañero o de la administración, pero al ver el nombre que aparecía en la pantalla, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era un número desconocido, uno que no recordaba haber visto nunca. Contuve la respiración antes de responder, y una voz rasposa y entrecortada se escuchó del otro lado. Vas a morir aquí. No puedes escapar. La morgue nunca olvida. La línea se cortó abruptamente, y un retumbar sordo, como el sonido de una puerta cerrándose violentamente, hizo que mi cuerpo se tensara. Al mirar hacia la entrada, vi que las luces parpadeaban, y por un momento, el pasillo oscuro parecía extenderse más allá de sus límites naturales. De repente, la puerta de la morgue comenzó a cerrarse lentamente, como si una mano invisible la empujara desde el otro lado. Mi mente entró en pánico, pero antes de que pudiera reaccionar, la voz volvió a sonar, esta vez en mis pensamientos. No era la misma voz de la llamada, sino una más profunda, más oscura, que resonaba en mi cerebro. Te lo advertí. La morgue nunca olvida. Y yo tampoco. El aire se volvió denso. El frío penetró hasta los huesos. Y entonces, la morgue dejó de ser simplemente un lugar.
se convirtió en algo más. Algo vivo, algo consciente, que observaba y se alimentaba de mi miedo. Las sombras en las paredes se alargaron y sentí una presencia, la misma que había estado esperando allí, en las entrañas de este lugar, durante siglos. Intenté correr hacia la puerta, pero algo me lo impidió. Un par de manos frías, invisibles, me sujetaron del cuello y mi cuerpo fue arrastrado de vuelta hacia las mesas de autopsia. La sensación de estar atrapado, de no poder moverse ni respirar, me hizo perder el control. Lo único que podía hacer era pensar en la llamada, en las palabras, la morgue nunca olvida. Y entonces entendí. No era yo el único vivo en ese lugar. Nunca pensé que una morgue, de todas las cosas, podría ser el lugar más aterrador del mundo. La gente suele pensar que son los cementerios o las casas antiguas, pero la verdadera pesadilla está en los pasillos fríos y solitarios de un edificio que guarda los secretos más oscuros de los muertos. Era mi primer turno nocturno. Como novato, me asignaron la tarea de vigilar los cuerpos en las cámaras frigoríficas y realizar las verificaciones rutinarias. Una tarea sencilla, o al menos eso pensaba yo. A esa hora, la morgue estaba en completo silencio, solo interrumpido por el zumbido monótono de las luces fluorescentes. Todo parecía estar bajo control, hasta que llegó él. Recibí la llamada a las 2:13 de la mañana, justo cuando pensé que podría relajarme por un momento. Una voz suave y temblorosa al otro lado de la línea me dijo que había un cuerpo extraño, uno que no debía estar allí. Descolgué el teléfono, confundido, y respondí que todo estaba en orden. Sin embargo, el tono de la voz seguía grave, más urgente. Ve a la cámara 3, ahora. Él está despierto. Mi corazón dio un salto. Nadie debería estar despierto en una morgue. Los muertos no regresan. O eso pensaba. Seguí el pasillo, mis pasos resonando en el suelo de linóleo. La cámara 3 estaba al fondo, lejos de la vista. Estaba vacía, o al menos eso creía. Abrí la puerta con cautela. La luz dentro parpadeó 2 veces antes de iluminar la fila de frigoríficos alineados contra la pared. En la más lejana, justo al final, la puerta del refrigerador estaba entreabierta. Un leve crujido se escuchó cuando la empujé. Lo que vi dentro me heló la sangre. El cuerpo parecía ser humano, pero había algo terrible en él. La piel, de un color ceniciento, estaba estirada sobre los huesos de forma antinatural, como si alguien hubiera forzado cada extremidad en un ángulo incómodo. Los ojos, abiertos y sin vida, me observaban fijamente, como si estuvieran esperando algo, como si me reconocieran. De pronto, un sonido sordo retumbó dentro del refrigerador. No fue el chirrido del motor ni el zumbido de las luces. Fue un susurro. Bajo, grave, como un murmullo en el viento. Ayuda, ayúdame. Me aparté rápidamente, el aire se volvió más pesado, y mi mente comenzó a cuestionar lo que veía. ¿Estaba soñando? ¿Era alguna broma macabra de los compañeros? Pero no, el susurro se repitió, más claro esta vez. Ayúdame. Con el pulso acelerado, volví a mirar al cuerpo. Lo imposible sucedió. La boca del cadáver se movió, lentamente, como si luchara contra la rigidez del tiempo. Un sudor frío recorrió mi frente. No. Grité, intentando apartarme del frigorífico, pero algo me lo impidió. Algo invisible me mantenía allí. La luz de la cámara comenzó a parpadear de forma errática, y un extraño calor invadió el lugar, como si una presencia maligna estuviera cerca. Los murmullos, ahora más claros, se transformaron en palabras. No puedes escapar. La morgue nunca olvida. Algo tiró de mis piernas, haciéndome caer de espaldas. El cuerpo del cadáver se deslizó fuera del refrigerador, con un movimiento que no podía ser natural. Vi cómo sus dedos, pálidos y deforme, se estiraban hacia mí. La puerta del frigorífico se cerró con un golpe seco, y la sala quedó en completo silencio. Unos pasos acercándose me hicieron voltear. La figura de un hombre, con el rostro cubierto por una máscara blanca, se materializó en el umbral de la puerta. Estaba completamente vestido con la ropa de un técnico forense.
Estaba esperando. Su voz no era humana, era un susurro grave y roto. El mismo susurro que había oído antes. La oscuridad se apoderó de la habitación mientras sentía su presencia acercarse. No pude moverme, no podía gritar. Mis ojos se cerraron, pero en la oscuridad, un pensamiento cruzó mi mente, uno que jamás podría olvidar. El hombre con la máscara no era un técnico. No era humano. Y él, al igual que los demás cuerpos que reposaban allí, era parte de algo mucho más grande. Algo que no olvidaba. Nunca imaginé que la morgue pudiera ser un lugar tan inquietante. Era mi primer turno de noche, y como pasante, me asignaron la tarea de hacer las verificaciones de rutina. A las 3 de la mañana, el edificio estaba sumido en un silencio absoluto. Las luces fluorescentes parpadeaban levemente, y el aire olía a formol, ese olor penetrante que nunca logras acostumbrarte. Comencé por la cámara 3. Siempre estaba en la misma parte del pasillo, lo más alejada de las demás, como si tratara de esconderse de algo. El refrigerador estaba cerrado, pero de alguna manera sentí una extraña presión en el pecho al acercarme. Cuando abrí la puerta, un escalofrío recorrió mi cuerpo. El cadáver en su interior estaba diferente. No era que tuviera una herida visible o algo fuera de lo común. Lo extraño era que sus ojos, aquellos ojos sin vida, parecían estar mirando directamente hacia mí. Me detuve, la piel de mi nuca erizada. Estaba seguro de haber cerrado la puerta antes, pero ahora estaba entreabierta. Pensé que había sido mi imaginación, así que traté de seguir con la revisión, pero algo me hizo detenerme. Un suave susurro llegó a mis oídos. Un murmullo débil, casi imperceptible. ¡Ayúdame! Mi corazón dio un vuelco. Miré a mi alrededor, pero estaba solo. Solo yo y el cadáver. El susurro se repitió, más fuerte esta vez. ¡Ayúdame! El miedo me paralizó, pero algo dentro de mí no podía irse sin investigar. Me acerqué al cadáver, mis manos temblorosas mientras intentaba tocarlo. Fue en ese momento cuando noté lo peor, el cuerpo estaba caliente. No debería estarlo. De repente, el cadáver se movió. Un brazo se levantó, torcido, como si estuviera buscando algo. El susurro se transformó en una risa, baja, espeluznante. No era humano. No podía serlo. El cadáver se incorporó lentamente, su rostro se distorsionó en una mueca de horror, y en un parpadeo, sus ojos se encontraron con los míos, pero ya no eran vacíos. Había algo ahí, algo oscuro, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Te estaba esperando. La puerta se cerró violentamente detrás de mí. Y el último susurro que escuché, antes de que todo quedara en silencio, fue el mismo. Ayúdame.